Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es muy fácil de realizar. Vamos a trabajar con puntos altos en relieve. El cactus más grande tiene 10 centímetros, la bola más grande, y he utilizado hilo del grosor adecuado para trabajar con aguja de 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y medio. Necesitamos también un poco de relleno, aguja para coser y tijeras. Para hacer las flores he utilizado hilo del algodón del grosor 4 milímetros, aguja de 3 milímetros y medio y bolitas. Aquí dentro cada flor tiene una bolita. Bolitas de madera de 3 milímetros del diámetro. Y el cactus más pequeño tiene 7 centímetros del diámetro, la bola más grande. He utilizado hilos del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros y medio. El patrón es el mismo. Formamos el primer punto y hacemos 20 puntos de cadeneta. Ahora marcamos el último punto, subimos otros 2 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta vamos a trabajar en punto alto. Empezamos en el punto que tenemos marcado, que es tercer punto contando desde el ganchillo. Para punto alto echamos una hebra al ganchillo y en el tercer punto alto hacemos y en tercer punto de cadeneta hacemos el primer punto alto. Y continuamos trabajando en puntos altos sobre la cadeneta. Hacemos un punto alto en cada punto de la cadeneta. En total deberíamos hacer 20 puntos altos. Esta es la primera vuelta. Ahora subimos 2 puntos de cadeneta, giramos la labor. En la segunda vuelta vamos a hacer 20 puntos altos en relieve. El punto alto vamos a tejer por delante de la labor. Echamos una hebra al ganchillo y el segundo punto alto tejemos por delante. Y ahora vamos a empezar en el segundo punto alto y aquí tejemos un punto alto en relieve cogiendo el punto alto de la vuelta que corresponde por delante. Y repetimos, echamos una hebra
y hacemos otro punto alto, cogiendo el punto alto en la vuelta que nos corresponde por delante. Y otra vez echamos una hebra al ganchillo y tejemos punto alto por delante del punto alto de la vuelta anterior. Así continuamos hasta terminar la vuelta. El último punto alto hacemos en las cadenetas. Llegamos al final de la vuelta, tejemos el penúltimo punto alto de la misma manera que anteriores y el último punto alto tejemos en las cadenetas. Desde ahora tenemos que repetir siempre la misma vuelta, así que subimos 2 puntos de cadeneta, giramos la labor y tejemos 20 puntos altos en relieve. Tejemos el punto alto por delante de la labor. Echamos una hebra, empezamos en el segundo punto alto. En cada vuelta tenemos que tejer 20 puntos altos. En total tenemos que hacer 30 vueltas. El punto es reversible, queda igual por los dos lados. Ahora vamos a coser el cactus. Doblamos la labor por la mitad, dejamos lado derecho por dentro de la labor. Metemos ganchillo entre las cadenetas y el primer punto alto de la primera vuelta. Sacamos el punto hacia adelante, hacemos un punto de cadeneta y ahora para unir el cactus vamos a hacer una vuelta en punto raso o punto deslizado. El primer punto deslizado hacemos entre el primer punto y el segundo punto. Y lo mismo hacemos por el otro lado. Introducimos ganchillo entre el primer punto y el segundo punto, sacamos el punto hacia adelante y hacemos un punto deslizado. Y ahora, entre el segundo punto y tercer punto, por el otro lado hacemos lo mismo. Pasamos el punto hacia adelante de la labor y hacemos un punto deslizado. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Ahora cortamos el hilo bastante largo y
cerramos el último punto. Ahora damos vuelta a la labor. Este es lado revés, así que vamos a pasar al lado derecho. Y esta es la parte de la costura, que casi no se nota. Ahora cortamos otro trozo de lana, vamos a cerrar la parte de arriba del cactus. Enhebramos una aguja y ahora vamos a pasar aguja con el hilo por el borde del cactus, de la parte de arriba, pero cogemos solamente la parte que sobresale. De momento dejamos así, sin cerrarlo. Ahora vamos a hacer las flores. Para hacer las flores voy a utilizar hilo del algodón del grosor 4 milímetros y ganchillo de 3 milímetros y medio. Formamos un anillo mágico, dejamos el extremo un poquito largo, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y ahora subimos 3 puntos de cadeneta. Y vamos a hacer 5 puntos altos desde dentro del anillo. Cinco puntos altos, cerramos el anillo, vamos a unir la vuelta en redondo, sacamos un poquito el punto y en el tercer punto de la cadeneta vamos a hacer un punto raso. Sacamos el punto y ahora tiramos de la hebra para ajustar el punto que teníamos en el ganchillo, para que quede cortito. Y hacemos un punto deslizado. Ahora, antes de continuar, vamos a sacar el extremo del empiece por dentro del anillo mágico hacia afuera. Volvemos a coger el punto y ahora vamos a hacer una vuelta a punto cangrejo. Subimos un punto de cadeneta y vamos a trabajar hacia atrás. Dos. Tenemos que hacer 6 puntos cangrejos. 3. 4. 5. Y
16. Ahora cortamos el hilo también un poco largo. Sacamos el punto. Enhebramos una aguja. Y ahora para cerrar la vuelta, pasamos la aguja por el primer punto que hemos hecho de esta vuelta y ahora volvemos a pasar por el último. Ahora pasamos el hilo por dentro del anillo mágico hacia afuera, hacia el lado derecho, no tiramos mucho. Hacemos un nudo con el otro extremo. Otra vez enhebramos una aguja. Y otra vez pasamos el hilo por dentro del anillo hacia dentro de la flor. Y ahora tenemos que colocar la bolita. Así que tenemos que utilizar o una aguja muy fina o podemos utilizar alambre. Y otra vez enhebramos una aguja. Y pasamos el hilo otra vez por dentro del anillo mágico hacia afuera. Ya tenemos una flor hecha. De estas podemos hacer 6 o la cantidad que nos guste. Estas son las 6 flores que voy a poner al cactus. Ahora las juntamos y con una de estas hebras damos unas cuantas vueltas por debajo de las flores. Hacemos un nudo con uno de los extremos. Y ahora volvemos al cactus. Ahora ya vamos a tirar de las hebras e ir cerrando. Antes de cerrar de todo, colocamos las flores dentro, sacamos las hebras hacia dentro del cactus. Y cerramos todo lo que se pueda. Damos vuelta a la labor. Sacamos todos los extremos para que no quede ninguno por fuera del cactus y aquí enhebramos una aguja o directamente con el ganchillo vamos a sujetar las flores.
Y ahora rellenamos el cactus. En la parte de abajo cerramos de la misma manera que la parte de arriba. Esta es la bola más grande. Y ahora bolas pequeñas, más pequeñas, hacemos de la misma manera, pero empezamos, en vez de 20 puntos, empezamos de 10 puntos de la cadeneta, luego subimos 2 puntos más de la cadeneta y sobre la cadeneta hacemos siempre 10 puntos altos. También trabajamos en relieve, así que puntos altos tejemos por delante de la labor. Y para las bolas pequeñas tenemos que hacer 14 vueltas. Y la bola cerramos de la misma manera que la bola grande. Ahora vamos a coser el cactus a la base. La base que tengo preparada está realizada con ganchillo. Cómo hacer las bases podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla. Primero vamos a coser el cactus más grande. Enhebramos una aguja. De las bolas pequeñas yo hice 3 para este diseño, pero podemos hacer la cantidad que nos guste. Así que colocamos el cactus en el centro de la base. Y el cactus está terminado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.